Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días a ustedes. Es un placer poder estar esta mañana acá. Ha sido una semana bien emocionante para mí. Ha sido una semana de emociones encontradas. Estuve durante la semana atendiendo a una madre que tenía un hijo grave en el hospital con un tema muy doloroso. Después el fallecimiento, acompañarla en retirar el cuerpo del servicio médico legal, acompañar a una familia que estaba sola acá porque ellos eran del sur y era una madre afligida, muy afligida por la pérdida de su hijo, quien se quitó la vida. Fuerte. Y poder estar con ellos, acompañarles, estar a su lado. Y fue un tema fuerte. Y después atender un funeral también de otra persona en el cementerio. Y terminamos ayer en una fiesta de bodas, grata, agradable. Así que ustedes se imaginan las emociones que tengo. Estoy revuelto entre, a veces nos pasa esas cosas, ¿no? Vivimos o durante la semana, a veces en un solo día, pasa de todo y nuestras emociones se encuentran entre alegrías, tristezas, luchas y es así, así es la vida. La vida es así y a veces en la vida nos enfrentamos a diferentes momentos en la vida y si hay algo que es cierto en medio de todas las cosas que suceden en la vida es que el Señor es fiel, que Dios está contigo y eso es suficiente. Que Dios esté contigo es suficiente. No podemos impedir, como bien decía la prédica pasada, que la barca se haga tira. ¿Recuerdan a Pablo en el naufragio? Dios le dice a Pablo y le promete a Pablo, en medio de la tormenta en la cual están. Él ha dicho, no zarpemos. Llegó a un lugar, estaban ahí, a él lo llevan preso a Roma. Recuerden que a Pablo lo llevan preso a Roma y va en una barca con muchos otros presos y los soldados y unos amigos que le acompañan, entre ellos Lucas. Y, y Pablo dice que es conocedor porque en sus viajes misioneros ha aprendido y conoce algo de navegación. Y Pablo ha dicho, no zarpemos porque no hay buen tiempo, no es bueno el tiempo, no es bueno que nos hagamos a la mar. Pero los marineros no le hacen caso porque ¿quién le hace caso a un preso? Pues, él va de prisionero ahí, no es el capitán del barco, no es nadie importante en el barco, así que no lo consideran, no consideran su consejo. Y Pablo, y se embarcan, se hacen a la mar, y en la mar les sorprende una tormenta. Y el Señor habla al corazón de Pablo y le dice, Pablo, no temas, porque la barca se va a destruir, pero todos salvarán con vida. Nadie va a morir. Solo se perderá la embarcación, pero todos vivirán. Y así enfrentan la tormenta. La barca se hace pedazos, naufragan, chocan, ¿cómo se dice? Encallaron ahí, se rompe la barca y quedan a una distancia de la costa y ahí pasan varias cosas. Una que los soldados, los que llevaban custodiando a los presos, toman la decisión de querer matar a los presos porque dicen, si se escapan estos, nos van a matar a nosotros, porque la vida dependía la vida del soldado dependía del preso que cuidaba. Si el preso se le escapaba, él tenía que pagar con su vida. Entonces, estos tipos deciden querer matar a los presos, entre ellos a Pablo también. Pero al final desisten de hacerlo y cuando naufragan, al final
capitán dice, bien, arranquen todos los que puedan, láncense a la mar los que saben nadar, que lleguen a la orilla. Los que no, agarren una tabla, cualquier cosa, pero cada uno se salva como puede. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Cada uno se salva como puede. Esa fue la realidad. Y Pablo naufragan y al final se cumple lo que el Señor le ha dicho a Pablo. Se cumple. Porque el Señor está con Pablo y eso es suficiente. Es suficiente. Suficiente. El Señor está con él y lo que el Señor le ha dicho tiene que traer paz a Pablo. Recuerde que anteriormente el Señor le había dicho, Pablo, no temas, porque así como diste testimonio en Jerusalén, tendrás que dar testimonio en Roma. Así que Pablo iba como aseguradito de que pasara lo que pasara, a él nada le iba a pasar porque había una promesa del Señor en el corazón de que Él le iba a guardar, de que Él le iba a cuidar, de que Él estaba en las manos del Señor y que su salvación era segura y no la iba a perder, como la suya, pues, hermano. Amén. Usted tiene su salvación, no la va a perder. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque se haga tira el barco, aunque se rompan muchos proyectos de tu vida, aunque muchas cosas no funcionen en tu vida y tu barca se haga tira, te salvarás, porque el Señor es suficiente. En eso consiste en el Evangelio, que la base central es Cristo y su obra, no nosotros y nuestra obra. Menos mal que no depende de nosotros el asunto, porque si dependiese de nosotros, ¿cuántos llegarían? ¿Cuántos saben nadar? ¿Cuántos saben nadar aquí? A ver, levanten la mano los que saben nadar. Si encontrara un naufragio, ¿cuántos se salvarían? Se rompe todo, hermano, y el que se quiera salvar agarre la banca que pueda y llegue a la orilla como pueda. La verdad es que en el Señor la salvación es de Él. En el Evangelio la salvación es del Señor. No hay obra en nosotros que pueda garantizarnos la salvación. No hay obras. Las obras, como decimos, no son un elemento salvífico, sino son una expresión de gratitud a Dios por la salvación que nos ha dado. ¿Por qué el creyente hace buenas obras? En gratitud a Dios, porque Dios lo ha salvado. No para salvarse. Recuerde usted, y lo voy a decir, que el naranjo no da naranjas para ser naranjo, sino que el naranjo da naranjas porque es naranjo. Lo dije y ya. Se tenía que decir. El naranjo no da naranjas para ser naranjo, el naranjo da naranjas porque es naranjo y el cristiano hace buenas obras no para ser hijo de Dios, sino que hace buenas obras porque es hijo de Dios. En eso consiste la fe. Han nadado algunos en una tabla, otros, los que sabían nadar, han llegado a la orilla. Hechos capítulo 28, versículo 1. Vamos con la predicación de esta mañana. Estando ya a salvo, dice el versículo 1. Vamos a leer 10 versículos nomás, así que tranquilo. Hoy día nos vamos con 10 versículos. Estando ya a salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta significa refugio. Eso significa la isla. El nombre de la isla, Malta, significa refugio. Se llamaba refugio. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esto de que nos recibieron a todos, está escribiendo Lucas, ¿no? Nos recibieron a todos, a los soldados, a los tripulantes del barco. ¿Y quiénes más?
los prisioneros, todos en igualdad de condición, fueron recibidos por los naturales de Malta, por los nativos de aquella isla. Los recibieron y los acogieron, dice, con no poca humanidad. O sea, encendieron un fuego, puesto que la tormenta todavía no pasaba. Seguía lloviendo torrencialmente. O sea, imagínense, la barca se hizo tira, salvaron de la tormenta, nadaron hasta la orilla, sigue lloviendo, sigue la tormenta, sigue el mal tiempo. ¿Te ha pasado? A veces las pruebas son así, ¿no? Sobrevivimos, pero sigue la cuestión, nada cambia, todo el problema sigue igual. Sigue igual. Oraron por ti, te pusieron las manos, te llegó una palabra del Señor a tu corazón, pero el problema sigue igual, sigue ahí, sigue persistiendo, la tormenta sigue viva. Y lo que le pasaba acá a ellos era eso, y los recibieron con no poca humanidad, dice, y encendieron un fuego y los recibieron a todos. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Interesante esto, ¿eh? Porque Pablo es un preso. Él no viene de buenas. Le han pasado muchas cosas malas. Este naufragio que sucede, y no es culpa de él, es culpa del capitán, de los tripulantes que no le hicieron caso. Y él termina ahí en este naufragio, el pobre Pablo, pero no se queja. ¿Se dan cuenta? No se queja, no reclama, no bajó, no sobrevivió, nos salvamos, pero es culpa de ustedes, miran a dónde. No se queja. Dice que Pablo empezó a trabajar, empezó a ayudar. Los nativos lo esperaron con fuego y Pablo salió a buscar ramas secas. Y comenzó a trabajar, comenzó a hacer algo. Siempre es bueno hacer algo para no caer en la desesperación, para no caer en la crítica, para no caer en el pesimismo. Es bueno hacer algo, es bueno trabajar. Es bueno mantener la mente ocupada. Y Pablo nos demuestra, Pablo lo que hizo, se paró todo mojado y todo y empezó a buscar ramas secas, empezó a colaborar. Empezó también a poner de su parte para que la cosa cambiara. Qué importante es, hermano, que frente a las tormentas que enfrentamos, de las cuales el Señor nos salva, y aunque el problema persiste y la situación puede ser negativa, ocupemos la mente. Mantengamos la mente ocupada, trabajemos, hagamos algo que nos distraiga, hagamos algo, cooperemos para que esto sea mejor, para que esta prueba, para que esta situación que estamos viviendo vaya en una mejor condición. Pablo no se queja, Pablo no reclama, no se queja a Dios diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? Si yo soy tu siervo, Señor, yo predico tu palabra, Señor, yo he sido fiel, voy todos los domingos al culto, Señor, yo pongo mis dones, mis talentos a tu servicio, Señor, yo he entregado, he colaborado, he dado lo mejor de mí, Señor, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? ¿Por qué si soy bueno? ¿Por qué me va mal? ¿Se ha fijado? ¿Le han dicho alguna oportunidad a usted que mientras usted más busque al Señor, más problemas le van a venir? Ese es para motivar lo que trabaja en la obra del Señor. No falta el que se acerca y le dice a usted, mire, si usted se consagra, entrega al Señor, le van a venir problemas porque el diablo no quiere que usted trabaje. Y le ponen eso. Y la verdad que no es así, porque las cosas buenas y malas les pasan a todos, ¿sí o no? Pasan a los que van a la iglesia, a los que no van a la iglesia, a todos les afectan las cosas, todos sufren, todos los seres humanos bajo el sol viven circunstancias. La diferencia está en que los que han sido alcanzados por la gracia y misericordia de Dios tienen al Señor con ellos y eso es suficiente.
Y eso es suficiente. Y Pablo no se queja. No. Mire, Pablo tuvo una vida, si uno lee la vida de Pablo desde que se convirtió en adelante, el pobre Pablo le pasó, pero de todo al pobre. Pero siempre fiel, siempre sirviendo, siempre ayudando, siempre trabajando. Y aquí se puso a recoger ramas secas. Bien, Pablo colabora, Pablo sirve. ¿Y qué le pasa a Pablo por servir? Dice, y Pablo dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. No, ya Pablo, ya, mucho ya. ¿Usted puede pensar en los problemas que tiene ahora? ¿Puede ver a Pablo acá? No, este tipo estaba ayudando, estaba trabajando. No tenía por qué hacerlo. Pero está ahí. Y dice que buscando ramas, tomó una rama, la echó al fuego. Y de entre las ramas salió una víbora que escapando al fuego, ¡pum!, lo agarró. Y le picó la mano. No, no, es mucho. No, señor, ya. Es mucho con Paulito, señor. Es mucho con Paulito. ¿Cómo puede ser? Y así nos vemos nosotros a veces, ¿cierto? No, señor, ya es mucho, otra vez. Mucha, señor. Otra vez, de nuevo. Pero, señor. Y dice, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Ahora lo empezaron a apelar al pobre Pablo. Ahora sin conocerlo empezaron a hablar mal de él. O sea, que te pique una víbora y que de los demás hablen mal y digan que es por juicio de Dios. No, estos tipos dicen, no, este tipo debe ser un homicida que se salvó del mar, pero la justicia igual lo quiere alcanzar. O sea, no lo conocen, no saben de la vida de Pablo, pero hablan de Pablo. Lo mismo que muchas veces nos pasa, que hay gente que no te conoce, no sabe por dónde has transitado, no sabe lo que has vivido, no sabe lo que has luchado y hablan mal de ti. Y hacen un juicio contra ti. Nosotros, porque hemos leído la historia y porque conocemos, sabemos de dónde viene Pablo y sabemos quién es Pablo, pero los naturales de Malta no lo conocían. Y cuando lo picó la víbora, lo primero que dijeron, no, a este por algo le pasan estas cosas, ¿cierto? Y que de repente cuando a alguien le están pasando cosas, no, algún pecadito oculto debe tener ¿no? No, algo tiene que estar fallándole al Señor, que el Señor lo está castigando. A Pablo le pasa eso. Gente que no lo conoce habla de él y habla mal de él. Cuando el tipo la ha estado pasando re mal, boom. Entonces tú dices, a veces no la estás pasando bien. Estás sufriendo, estás luchando, estás en medio de pruebas y que venga alguien y te enteres que la gente comienza a hablar mal de ti, que empiecen a calumniarte por detrás sin conocerte. Es Pablo. Es Pablo y estos nativos de Malta cuando vieron que la víbora lo picó, comienzan a decir, ciertamente este hombre es homicida. ¿Y qué dirá Pablo de ello? ¿Se defenderá? ¿Qué dirá Pablo de ello? ¿Se justificará?
Yo creo que Pablo decía, bueno, en cierta parte tienen razón estos tipos, ¿y para qué estamos con cuestiones? Yo perseguí a los cristianos, los eché en la cárcel, aprobé la muerte de Esteban. Claro que fui homicida. Entonces Pablo no tiene de qué gloriarse ni defenderse, porque en cierta forma, de alguna manera, estos hombres tienen algo de razón. Porque Pablo no es un santo. Pablo conoce su vida y conoce su condición y sabe quién es él y de dónde ha venido. Sabe que lo que es hoy es por gracia del Señor, no por mérito propio. Él sabe que no son sus obras, él sabe que no es su capacidad. Él se conoce a sí mismo, como cada uno de nosotros nos conocemos a cada uno de nosotros y conocemos ese lado oscuro nuestro, porque todos tenemos un lado B, ¿o no? ¿Quién se puede levantar aquí y decir yo soy bueno? Yo soy justo. Oye, no. Y Pablo de seguro nunca se sintió bueno. De hecho, él decía, ¿se acuerdan? Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y claro, dicen, de cierto este hombre es homicida. Y claro, Pablo había sido un homicida. Pablo persiguió a espada a los cristianos. Pablo guardó las ropas de los que mataron a Esteban y aprobó la muerte de Esteban. Había en el corazón de Pablo entonces esa condición pecadora, pero que la gracia de Dios y la misericordia de Dios lo había alcanzado. Y que ahora era lo que era, no por sus méritos, sino por Cristo, por su gracia, por su misericordia. Lo mismo que nosotros estando acá podemos decir que por la pura misericordia del Señor estamos acá. Que por la pura gracia del Señor estamos acá. Que ninguno de nosotros es perfecto. Que ninguno de nosotros se puede decir bueno, ni más bueno que los demás. Que la gracia del Señor está con nosotros. Y Pablo recibe este comentario de parte de los nativos y dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Sacudió la víbora, cayó al fuego. No le pasó nada, dice. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Cómo estaban esperando que el Pablo se hinchara, cayera muerto? ¿Cómo algunos están esperando que te hinchiga y caes muerto? ¿Cómo algunos habrán esperado que el juicio de Dios cayera sobre ti? Como muchos, queridos, a veces vemos a otro y de repente también esperamos que el juicio de Dios le alcance a este. No somos distintos a los nativos de Malta. A veces también deseamos. Y como se acuerdan de otro personaje que se subió a una montaña después que predicó en la ciudad, se subió a una montaña y de arriba miraba esperando que el juicio de Dios cayera. ¿Quién era? Jonás.
Jonás les predicó y después que les predicó se subió a la montaña y dijo, ya, Señor, que el juicio de Dios caiga sobre esto. O sea, ¿para qué predicáis si queréis que el juicio caiga? Pero así es el corazón del hombre. Y eso pasa con estos nativos, lo quedaron mirando, esperando que se hinchara y cayera muerto. Pero cuando no pasó eso, cambiaron el discurso. Y ahora le dijeron que era un dios, porque no le había pasado nada. No es primera vez que a Pablo lo confunden con un dios. ¿Te acuerdan que en ciudad por ahí también a Pablo lo empezaron a adorar junto a Silas como dioses? Júpiter le dijeron que era. En aquellos lugares había propiedades en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Cambió la condición de Pablo ahora. El Señor está con Pablo. Le han pasado cosas, pero también hay esos oasis, hay esos momentos buenos. El principal de la ciudad, que no es a que fuese, no dice acá que fuese un gobernador de la ciudad, tal vez alguien que tenía mucho dinero, que era importante en la ciudad, los recibió en casa, dice, y los atendió. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Esto lo escribe Lucas, que es médico, ¿no? Y se sabe y da el diagnóstico, ¿no? Este tipo tiene disentería. La disentería da por tomar leche contaminada, por tomar leche con feca de animal o cosas así. Leche en mal estado, leche en malas condiciones. Era muy probable que este hombre haya bebido leche contaminada y se enfermó de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¡Wow! Pablo está siendo usado maravillosamente por Dios para la comunidad a la cual ha llegado. Las condiciones en las cuales ha llegado allí han sido por el capricho, por la torpeza del capitán del barco, de los tripulantes que no le hicieron caso a Pablo. Llegó en unas condiciones paupérrimas, condiciones, malas condiciones, pero llegó allí para ser de bendición. Llegó a un lugar por un error de los hombres. Llegó allí por injusticias, por calumnias. Pero es Dios quien lo está guiando, es Dios quien lo está llevando. Y lo llevó allí para ayudar a esa comunidad. Pablo está ahí, tiene un montón de injusticias, va preso, va todo, pero él sabe que Dios lo llevó para ser de bendición. ¿Ven que Pablo no se preocupa de sí? No lucha por sus derechos, no pelea porque le hagan justicia. Él siempre está ayudando, él siempre está sirviendo. Él sabe que Dios lo puso allí para servir. ¿Cómo llegó ahí? No importa si fue por las buenas o las malas, si fue por un error de él, un error de los demás. Dios lo puso allí para bendición. Igual que a ti y a mí. Donde quiera que lleguemos, ya sea por injusticia, ya sea por justicia, ya sea por algo bueno o por algo malo, que lleguemos a algún lugar, Dios nos llevó allí para ser de bendición. Y Dios nos va a usar. Amén. Y Pablo está allí, en esa isla. Ha sanado al padre de Publio y a muchos enfermos de la isla. Vienen y son sanados por él, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las
cosas necesarias. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Puede que hoy esté en una tormenta, pero no vas a morir en la tormenta. Dios tiene el control. Puede que tu proyecto, tu sueño, tu anhelo, puede que las cosas no cambien, puede que la barca se haga pedazo, pero no vas a morir. Puede que hablen mal de ti, pero Dios te va a librar. Pablo terminó sirviendo, no solo recogiendo ramas, sino siendo usado por Dios para sanar a los enfermos de la isla de Malta. Dios lo refugió en esa isla, pero Dios lo usó en esa isla. Dios, de cierto, en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, Dios tiene un refugio para ti. Pero en ese refugio Dios también te quiere usar para que ayudes a los demás, para que tiendas la mano a los necesitados. Y después que Pablo ha servido, ha trabajado, no se ha quejado, no se ha lamentado, sino que ha permanecido firme en la promesa del Señor, viene la recompensa, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. ¿Con qué llegó Pablo y los soldados y los otros presos y los tripulantes a la isla? Con nada. Recuerde que la barca se hizo pedazo y se perdió todo. Llegaron con nada. Pero ¿cómo se van de la isla? Bendecidos. Se van bendecidos. Se van con todo lo que necesitan. Dice, nos cargaron de las cosas necesarias. Dios va a darte lo necesario. Dios va a darte lo necesario. No te quejes. No te lamentes. Confía. Dios está contigo. Dios te ha prometido salvación, salvación te va a dar. Sirve, ayuda, colabora, tiende la mano. Dios recompensa. Dios recompensa. Dios no dejará que te falte nada. Aunque lo hayas perdido todo, Dios te dará lo necesario para seguir viaje. Dios te dará lo necesario para seguir adelante. No tengas miedo. No tengas miedo. Dios dará lo necesario. Dios suplirá lo necesario. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y continuarás viaje. Y tu barca será llena de las bendiciones del Señor. Amén. Póngase de pie.